Llegamos y seguimos avanzando en el capítulo 2 de Romanos, y quise tomar como base para la enseñanza, la predicación de esta mañana, este pasaje de Hebreos, donde la exhortación y la advertencia a aquellos que vacilan. Porque en un punto, y vaya mientras, por favor, vaya moviendo su Biblia hacia Romanos capítulo 2, porque va a entender por qué quise partir de Romanos 10, 26 al 29, y probablemente en el transcurso de la siguiente hora iremos a ese pasaje nuevamente. En Romanos capítulo 2, el capítulo que nos está ocupando en esta mañana, los primeros versículos, se nos advierte con relación a menospreciar, a mirar hacia abajo, a despreciar, a desechar, a no darle la importancia de vida a lo que Dios hace por nosotros en su paciencia. Y cómo podemos nosotros, estamos nosotros en riesgo de caer en la misma actitud que tenían aquellos a quienes fue escrito este pasaje. Y habla de pecar voluntariamente. Habla de pecar voluntariamente. Y lo hemos comentado ya en varias ocasiones y lo han compartido algunos de nuestros hermanos, que con los recursos que Dios le ha dado al creyente para vivir la vida cristiana, estará de acuerdo conmigo en que Dios no le va a pedir algo que Él mismo no le capacite para hacer, que Él mismo no le dé el poder para hacerlo, para cumplirlo. Él no le va a pedir que haga tal o cual tarea si Él no le da los recursos para que usted pueda vivir de esa manera. Entonces, con todo lo que Dios nos ha dado y todo lo que Dios ha derramado en nosotros, dice la Escritura que es el mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos, es el que ha derramado en vosotros. ¿Cuánto del poder de Dios puede estar entonces depositado en cada uno de ustedes para poder vivir una vida agradable delante de Dios? Yo sé que todos los recursos que Dios tiene los ha puesto en su corazón para vivir la vida agradable delante de Dios. De modo que cuando usted y yo pecamos es porque usted y yo queremos. Entonces podemos decir que nos aplica a este pasaje definitivamente. Dice la Escritura que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana y que Él mismo nos ha dado una salida. Entonces, cuando usted y yo enfrentamos una situación de tentación y aunque nos apremia y nos oprime y nos confronta, el Señor nos da recursos para que podamos resistir la tentación. Santiago nos da una bienaventuranza para, dice, aquel que resiste la tentación. Y además, Corintios nos dice que nos da una salida. Y además, podemos seguirle con todo lo que Dios hace para que usted y yo no caigamos en pecado. Entonces, cuando llegamos a cometer el pecado, usted y yo lo hacemos porque queremos. Es un pecado voluntario. Entonces, vaya entonces esa advertencia para que usted y yo dejemos de poner el pretexto de que es que la tentación estaba muy grande, es que usted no sabe lo que yo estaba enfrentando, bla, bla, etcétera, mil cosas, ¿no? Dice la Escritura, los primeros 5 versículos de Romanos 2, dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo
ira. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Decíamos la semana pasada que este juicio que Dios hará, del que habla aquí en el capítulo 2 de Romanos, está sustentado en principios que revelan, por supuesto, el carácter santo de Dios. Y ese primer principio es el conocimiento. Entonces, cuando habla de esa persona que juzga, es una persona que tiene conocimiento. Es el primer principio en el que se sustenta el juicio de Dios. Una persona que se levanta contra otro hermano y empieza a juzgarlo, es porque esta persona que juzga tiene un conocimiento que le ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, probablemente aquel a quien está juzgando no tenga tanto conocimiento como yo que me levanto a juzgar. ¿Sí me explico? Entonces, mayor responsabilidad es el que juzga que aquel que es juzgado, pero bueno, también aquel puede ser digno de juicio y sin duda lo será. Dice la Escritura al final del capítulo 1 que leíamos, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Ahí está un dictamen, ahí está una sentencia, son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y entonces el que se levante en el capítulo 2 y dice, es cierto, todos aquellos del capítulo 1, todo aquel montón de desobedientes, de rebeldes, contumaces, duros de cerviz, desobedientes, todos aquellos son dignos de muerte, ciertamente. Se levanta, pero como se levanta y juzga, entonces tiene más conocimiento que aquel que es juzgado. Y se levanta y dice, entre lo bueno y lo malo, aquel hizo lo malo, entonces es digno de muerte. Muy bien, tú que te levantas a juzgar, eres más responsable porque tienes conocimiento. Y entonces el juicio de Dios va también contra ti y dice, tú eres inexcusable, porque tú también te levantas a juzgar. Y en lo que juzgas a otro, te estás condenando a ti mismo, ¿sí? Y entonces el verso 2, entonces el juicio es basado en conocimiento. En conocimiento. Ahora, ¿qué dice la Escritura en el Antiguo Testamento? Cuando Dios estaba dando la ley, Dios dio la ley para contra el que peca deliberadamente. Y hay un juicio vaya conmigo a Números capítulo 15, por favor. Números capítulo 15 y vamos a estar moviéndonos a través de la Biblia. Esta mañana yo creo que usted sí va a usar más la Biblia que las otras veces que he compartido. Las otras veces solo yo leo los versículos, pero ahora vamos a ir a varios versículos. Números capítulo 15 y verso... Desde el verso 27 dice la Escritura, si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro. ¿Qué es por yerro? Involuntariamente, por equivocación, por desconocimiento. No sabías, pero aún así es infracción, ¿verdad? Ignorar una ley no te exime de que seas considerado como un infractor cuando la transgredes. Entonces, aquí dice, cuando pecares por yerro, no conocías, no sabías. Y luego dice el 30, mas la persona que hiciere algo con soberbia, esto es, con conocimiento, ¿verdad? Así el natural como el extranjero, ¿qué es lo que hace? Ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella.
Tenemos un Dios justo, una persona que peca por equivocación, por ignorancia, muy bien, pero alguien que lo hace con soberbia. Me llama la atención, por supuesto, la palabra soberbia, porque cuando usted decide pecar y transgredir el mandamiento de Dios, cuando usted decide pecar, usted se levanta contra Dios. Se le planta frente a su cara y le dice: no me interesa lo que tú piensas de lo que yo voy a hacer, o de lo que yo estoy haciendo, o de lo que yo quiero hacer. Te levantas contra Dios y te paras enfrente de Él y le dices: yo sé que esto no te agrada, pero es lo mismo que voy a hacer. Te levantas con soberbia, te haces más alto que Dios, te quieres hacer más alto que Dios, te quieres hacer más sabio que Dios, te quieres hacer más justo que Dios. Si en el fondo tratas de justificar tu pecado delante de Dios con conocimiento de que eso desagrada a Dios, es la peor condición en la que tú puedes estar. La persona que hiciere algo con soberbia, con altivez, es con menosprecio. Es la misma palabra que usa Pablo en Romanos 2, cuando dice en el verso 4: o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Lo menosprecias. Entonces, por tener conocimiento de la palabra de Dios, somos más responsables, hermano, de obedecerlo. Y esto lo explicamos la semana pasada. Ahora, cuando nos dice en el versículo 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. El segundo punto o principio en el que está basado el juicio de Dios es en verdad. Ahora, ¿a qué me refiero con verdad? Dice aquí, es según verdad, es con justicia, ¿sí? Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, dice la palabra de Dios en los Salmos. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todo lo que Dios hace es recto y conforme a la verdad. Vamos al capítulo 9 de Romanos y verso 14. Y aquí vemos que la misericordia de Dios está bajo su voluntad soberana. La misericordia de Dios está bajo su voluntad soberana. Él sabe a quién la manifiesta, de quién tiene misericordia. Él es sabio, Él lo va a hacer lo que Él quiera. Dice aquí, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Hay injusticia en Dios, hermano? No. En ninguna manera, dice Pablo, en ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del Dios que tiene misericordia. No depende de que usted esté aquí esta mañana porque usted haya andado bien, que usted haya caminado bien. Es que yo sí estaba muy atento para cuando Dios me llamara. Entonces, como que usted se está atribuyendo parte de que ese llamado eficaz que el Señor obró en usted para salvación haya sido un mérito de usted, pero no, en usted no había nada. Si usted dice, es que como yo ya tenía un trasfondo cristiano, porque mi abuelo o algo, esto no, ya estaban mis oídos más agudizados para oír el evangelio, entonces cuando el Señor me llamó, pues yo ya estaba sensibilizado. No hubo nada en usted que lo hiciera más apto para la salvación que cualquier otro. No había nada en usted. Usted y yo estábamos, como dice Efesios 2, muertos, ¿sí? Lo mismo que los demás. No había en usted nada bueno.
No había nada digno de ser amado. No había nada en usted que Dios viera y que pueda decir, ay, a este lo voy a salvar porque él nació acá, porque es hijo de fulano, porque se junta con mangano, porque ha leído, porque ha oído, porque canta, porque... No, es lo mismo. No había nada en usted. Entonces los juicios de Jehová son verdad, todos justos. No hay injusticia en Dios en ninguna manera. ¿Qué diremos? Dice el apóstol. ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. El Salmo capítulo 9, vaya conmigo, Salmo capítulo 9. Un salmo de alabanza, muy bonito, salmo de alabanza. Y dice el verso 14, verso 4, porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando ¿con qué? Con justicia, con justicia. Verso 8, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Sentado en su trono, con verdad, con justicia. Salmo 96. Salmo 96. Y verso 13, delante de Jehová, que vino porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos ¿qué? Con su verdad. Entonces los juicios de Jehová son según el conocimiento, uno de los principios es el conocimiento que tiene el hombre de Dios, que le ha sido dado, porque lo que de Dios se conoce, les es conocido porque Dios se los manifestó. Dios en su misericordia se ha dado a conocer. Leíamos en Hebreos que Dios es un Dios que habla. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas. Estamos en Hebreos 1:1. En estos posteriores tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios nos ha hablado por el Hijo. Dios habló muchas veces al Antiguo Testamento. Muchas veces. Habló de muchas maneras. Habló de muchas maneras, se manifestó de muchas maneras. Y encontramos a un pueblo de Israel sordo, ciego, difíciles de dirigir, duros de cerviz. ¿Qué significa eso? Que no doblaban su columna cervical, no se inclinaban delante de Dios, no le reconocían como Dios, y entonces Dios estuvo batallando con ellos todo el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento estamos en el riesgo de que podemos caer igual que aquellos, igual que ellos. Y nos advierte Pablo en muchas partes, en Corintios, y lo vamos a citar en un rato más, que lo mismo que les pasó a aquellos, cuidado, nos puede estar pasando a nosotros. Entonces, el juicio de Jehová también es según verdad. Estamos, hermano, usted y yo estamos, y el mundo entero que nos rodea, en esta actualidad están tan acostumbrados, y el mismo evangélico también, el mismo cristiano, está tan acostumbrado a las bendiciones y a la misericordia de Dios, que damos por hecho que Dios va a seguir teniendo misericordia. Quedamos por hecho. O sea, sí es cierto que pasamos, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice el dicho mundano? Que Dios aprieta, ¿pero qué? ¿Y quién dice que no ahorca? ¿Y quién dice que no ahorca? No, pues es que Él siempre ha sido fiel y Él me ha sostenido, y es cierto, Él ha sido fiel y te ha sostenido. Pero dime, ¿bajo cuál ley Él puede no quitarte la vida mañana? Si tú persistes en pecar y en levantar tu cara contra Él y decirle que vas a seguir haciendo, dando por hecho de que ya eres hijo de Dios, y que quieres seguir pecando, y que quieres seguir desobedeciendo, y que quieres seguir andando según lo que tú quieres hacer,
¿Quién te dice que mañana él no te dice, ¿sabes qué, mi hijo? Se acabó la fiesta, vámonos a la casa? ¿Sí? Vámonos a la casa, ¿verdad? Quienes no me han escuchado compartir con relación a esto, les explico rápidamente. Es como cuando usted lleva a su hijo a una piñata. ¿Sí lo ha llevado? ¿Sí llegó a llevar a sus hijos a una piñata? ¿Y qué les dice antes de llegar a la piñata? Pero te vas a portar bien. Si no te portas bien y la primera queja que me den, se acabó la fiesta y nos vamos a la casa, ¿sí o no? Si así le dice, ¿verdad? Dios también así le dice a usted. Tienes que andar como es digno de un hijo de Dios. Andad pues como hijos amados, obedientes. Y cuando vienen y le dan la queja, cuando ya está en la piñata y usted viene, oiga, su hijo me pegó, oiga, su hijo hizo. Oiga, usted va y agarra al hijo y ¿qué le dice? ¿Qué te dije? Te quedas aquí conmigo hasta que yo te diga. Y ahí está el niño, ¿verdad? Disciplinado. Ya quiere ir a brincar al brincolín y todo otra vez. Y la mamá ahí le dice, te quedas, ¿verdad? Ándela, pues ya puedes ir otra vez. Y va otra vez, ¿verdad? Pero vienen y le dan otra segunda queja. Y se vuelve a portar mal el hijo. Y se vuelve a portar mal el hijo. ¿Deja de ser hijo? No deja de ser hijo. Van y le dan la queja al padre, ¿verdad? Y le dicen, oye, mira, no deja de ser su hijo. Estamos dando por hecho que usted ya es cristiano. Y el padre le llama la atención. Y el padre lo disciplina. Y entonces, cuando llega el momento donde usted ya no entendió, ya en la piñata ya hizo lo que le dio su gana, ya le valió lo que le dijo, las recomendaciones que le dio el padre, ¿qué hace la mamá? Se disculpa con todos. Disculpen ustedes, disculpen a mi hijo, por favor. Lo agarra de la mano y ¿qué dice? Se acabó la fiesta, nos vamos a la casa. ¿Y en qué momento es cuando el cristiano se va a la casa? Es cuando se muere. Se muere. Y le dice el padre, pues mejor nos vamos a la casa. Y aquí ya tú la andas dispersando mucho y nos vamos a la casa. Eso es lo que hace el Señor cuando usted y yo, como hijos de Dios, persistimos en no ser obedientes. Entonces, eso es disciplina. Pero ¿qué pasa cuando a usted van y le dan la queja por el hijo del vecino? Se anda portando mal en la piñata y hace y rompe vidrios y ya rompió, ya le sacó la sangre a uno y ya le torció la mano a otro y van y le dicen, oiga, mire, es que este niño, pues quién sabe quién será, hijo, a ese ni lo conozco, ¿verdad? Háblenle a su padre que se lo lleve, ¿verdad? Ahora sí ya saben cómo es, para qué lo andan invitando. El Señor se hace responsable por sus hijos. ¿Sí o no? Y sin duda aquel otro niño que sacó la sangre y que le torció y le quebró la mano al otro y etcétera, recibirá su castigo, pero en su momento. Ese no es mi hijo, yo no puedo meter la mano ahí, ¿verdad? Entonces, hermano, cuando el cristiano, el nacido de nuevo, persiste en pecar y es disciplinado, y persiste en pecar y es disciplinado, y persiste en pecar y es disciplinado, y pasan los años y no le pasa nada, podemos llegar a una conclusión. Pueden ser dos: o nunca fue cristiano y nada más anda jugando a la iglesita y no es mi hijo, dice el Señor, no es mi hijo. Y puede ser que ya le dieron las gracias y lo despidieron de una iglesia y fue a otra, y ya lo despidieron de otra iglesia y se fue a otra. Pero persiste en dar mal testimonio y no pasa nada en su vida, entonces no es hijo de Dios, o Dios todavía es lento para aplicar la disciplina, lento y en su misericordia lo está dejando. ¿Sí? Pero lo más seguro es que no ha sido hijo de Dios. El juicio de Dios es según verdad. Nos hemos acostumbrado a las misericordias de Dios y a la paciencia de Dios que la menospreciamos.
El Espíritu Santo que mora en usted le ha despertado en varias ocasiones y le está diciendo, no es correcto lo que estás haciendo, no es correcto lo que estás haciendo. Tienes que corregirte, tienes que santificarte, tienes que arrepentirte de lo que estás haciendo. Y usted no hace caso. Entonces usted está menospreciando la paciencia de Dios. Está menospreciando la benignidad de Dios. Y está dando por hecho de que Dios siempre va a ser así. Pablo advierte contra este abuso de confianza del cristiano o del que se cree cristiano y está dando por hecho de que tengo mucha vida por delante. ¿Para qué me arrepiento ahorita? Tengo de aquí hasta que tenga, pues el promedio de vida más o menos es como a los 60 años, pues yo creo que todavía me quedan como 40 años de vida, entonces ya cuando vaya como en 35, 50, 59, bueno, pero si me cuido mucho, a lo mejor llego hasta los 75, entonces me voy a portar mal hasta los 70, y ya al último me arrepiento. ¿Qué tiene? O sea, ¿qué te hace pensar que vas a llegar a esa edad? ¿Qué te hace pensar que vas a llegar a esa edad? Estás menospreciando la benignidad, la paciencia de un Dios de amor. Estás menospreciándolo. Pablo advierte contra esto. Ahora, él mismo era consciente de que él no tenía un pecado que no haya sido confesado. ¿Usted cree que Pablo tenía pecado? Sí. ¿Y por qué? Pues sí es San Pablo. Y escribió muchas cartas. Hermano, él mismo era consciente de su lucha continua contra situaciones de pecado. Y sin embargo, vaya conmigo, por favor, a Primera de Corintios. Y al hablar con esto, aquí en Corintios, al hablar sobre esto, el apóstol Pablo está advirtiendo. Y él decía... tenía una limpia conciencia, y esa es una invitación, no una invitación, es un mandamiento que Dios nos da, que tenemos que mantener una limpia conciencia, y la única manera de mantener una limpia conciencia como cristiano es estar confesando sus pecados, es estarse arrepintiendo. Usted se ha arrepentido para salvación, pero somos llamados a estarnos arrepintiendo, ya no para salvación, pero sí para mantener limpia una buena conciencia delante de Dios, porque una buena conciencia, una limpia conciencia le hace más sensible a la dirección de Dios. Una limpia conciencia significa que tú puedes ver a la cara, a los ojos, a cualquier persona, sin ningún temor de que te va a decir algo, que te va a reclamar algo. Que te puedes presentar delante de alguien y lo puedes mirar a los ojos y sin temor de que te vaya a reclamar alguna ofensa que le hiciste y nunca la confesaste y nunca te arrepentiste. Eso es tener una limpia conciencia. Tener una limpia conciencia es poder presentarte delante de Dios, sabiendo que hay pecado en tu vida, pero que te has arrepentido de ello. Entonces aquí Pablo en 1 Corintios capítulo 4 está hablando a los corintios y les dice desde el verso 3: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. O sea, no me interesa mucho lo que ustedes me lleguen a juzgar a mí, dice Pablo. En muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Yo no me juzgo a mí mismo. Ahora, Pablo nos invita a que siempre nos estemos examinando a nosotros mismos, ¿sí o no? Pero dice, aún si yo mismo me reviso, me examino, puede ser que mi propio juicio sobre mí mismo no sea el correcto. Probablemente soy demasiado compasivo conmigo mismo y soy demasiado pasalón conmigo mismo. Entonces Pablo dice aquí, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia. ¿Qué significa eso? O sea, he caminado, he ofendido, pide perdón, he lastimado, pido perdón, tengo pecado, pido perdón,
Tengo el pecado de que de repente me sé creer mucho y el Señor me arregló con un aguijón en la carne para que no te ensoberbezcas demasiado por lo de las visiones. Y entonces el apóstol Pablo dice: aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga, ¿qué? Es el Señor. El que me juzga, hermanos, es el Señor. Entonces, Pablo era consciente de no tener un pecado específico que no haya sido confesado en su propia vida. Ahora, cuando una persona juzga a otra persona, generalmente son juicios que se realizan bajo un solo punto de vista. Miren, con relación a algún tema, le piden opinión. Le piden opinión a cualquier persona, y cualquier persona puede tener una propia opinión. Tener una opinión sobre algún fenómeno es pararme en un punto y ver el fenómeno nada más desde aquí sin moverme. ¿Sí me explico? Nada más lo que yo alcanzo a ver. Eso es una opinión. Y generalmente el ser humano basa sus juicios sobre lo que deberían ser opiniones, porque tenemos una visión muy limitada. Si yo le digo a mi hermano José Luis que me describa esta columna que tengo enfrente, sin moverse, únicamente él va a describirme la parte de la columna que él puede ver. Y entonces todas las cosas tienen muchos puntos de vista. Y como seres humanos podemos, y si te metes ya en el análisis de cualquier fenómeno, pues hay aspectos económicos, filosóficos, psicológicos, antropológicos de un solo fenómeno. Y si le preguntas al psicólogo, te va a dar su visión psicológica. Si le preguntas a un filósofo, pues va a ver únicamente un punto de vista. Si le preguntas a un ama de casa o a cualquier otra persona, va a decir únicamente lo que él puede ver con relación a ese fenómeno. Pero para hacer un juicio crítico, necesitas conocer todos los aspectos de ese fenómeno. Entonces, no estamos en condiciones de hacer un juicio crítico de las personas, pero Dios sí. Cuando nos levantamos para juzgar, generalmente lo hacemos bajo una visión distorsionada, bajo una visión limitada. Y nos levantamos a juzgar como si fuéramos los dueños de somos conscientes de todas las circunstancias que rodean o están alrededor de esa situación, de ese fenómeno o de esa persona. Es bien fácil levantarse y juzgar. Ahora, Dios juzga según verdad, porque no solamente Él conoce la verdad, Él es la verdad. Amén. Él es la verdad. Y solo Él es la verdad. En una sociedad donde la verdad absoluta ya no existe, según las filosofías, estamos en un mundo donde todo es verdad, según dice ese dicho, ¿verdad? Muy sabio según las sociedades. Nada es verdad, nada es mentira, todo depende ¿de qué? Del cristal con el que se mira. Ah, qué bonito, ¿verdad? Qué profundo, qué diría nuestro hermano José Alowati, un predicador centroamericano de hace años, muchos años. Qué profunda filosofía. En la sociedad actual no acepta que hay una verdad absoluta. Y usted y yo tenemos que mantenernos en ese punto, que Jesús es la verdad absoluta y que sí existe y se ha manifestado a los hombres y se llama Jesucristo. El único que puede hacer un juicio de esas características es Dios.
nuestro discernimiento está distorsionado, nuestro conocimiento es limitado y generalmente juzgamos según las circunstancias y siempre las inclinamos a nuestro beneficio. De modo que si juzgamos a un hermano, generalmente decimos, bueno, yo también la riego, pero no la riego tanto como él. Es que, bueno, él es adúltero, pero yo no, yo nada más las veo. Él es maldiciente, yo nomás las pienso, yo no las digo. Él se enoja y vocifera y se enoja contra el hermano y le deja de hablar y todo. Pues yo nomás mejor ni me le atravieso enfrente y ya. O sea, ¿sí me explico? O sea, ladeamos las cosas a favor nuestro. Eso es religioso, eso es moralista. El hombre nunca concuerda por completo con la verdad porque no conoce la verdad completa. Nosotros no conocemos la verdad completa de las cosas, pero Dios juzga según verdad. Generalmente nos juzgamos a nosotros mismos y decimos que hay otros peores que nosotros, ¿verdad que sí? Hay otros peores que nosotros. Aquel no merece estar delante de Dios, pero yo sí merezco estar delante de Dios. No soy tanto como aquel. Sí he hecho cosas, pero no tanto como aquel otro, ¿verdad? ¿No le suena parecido, conocido a lo que leíamos la semana pasada del fariseo y el publicano? ¿Verdad que sí? Desde su propio punto de vista, siempre va a estar cargado a su favor. Vaya a Hebreos capítulo 4, por favor, nuevamente. Hebreos, habíamos visto Hebreos capítulo 10, ahora vamos a Hebreos capítulo 4. Y este es un pasaje, hermano, que desde los primeros acercamientos que tenemos a y yo le pido que lo lea y lo vuelva a leer, medite en él, porque es verdad. Porque dice desde el verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. ¿Sí es viva? ¿Sí es eficaz? Amén. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada. A ver, dígalo en voz alta conmigo, por favor. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas que usted y yo hacemos o pensamos están ¿qué? Abiertas a los ojos de aquel a quien le tenemos que dar cuentas. Y usted dice, bueno, pues nada más lo que hago. No nada más lo que haces. Tus pensamientos están abiertos a los ojos de aquel a quien le tienes que dar cuenta. Lo que piensas. Eres responsable por lo que haces, por supuesto. Eres responsable por lo que dices. Pero eres responsable también por lo que no haces y por lo que no dices. Decíamos hace un rato, tienes que hablar el evangelio, tienes que predicar el evangelio. Si no lo haces, dices, bueno, yo no predico el evangelio, pero tampoco digo cosas malas. No. Eres responsable por las cosas malas que dices y eres responsable por las cosas buenas que no dices. Eres responsable por lo que haces, si haces lo correcto, ¿verdad? Y por las cosas incorrectas que haces, pero eres responsable por las cosas buenas que no haces. A esto se le llama que eres culpable
por acción y por omisión. ¿Verdad que sí? Entonces, tenemos que entender que las cosas que hacemos, las cosas que decimos, las que no decimos, las que pensamos, las cosas que están en lo más profundo de tu corazón, están abiertas a los ojos de aquel a quien le tenemos que dar cuenta. Las intenciones del corazón. Te digo, cuando vamos en el primer acercamiento que leemos este pasaje, es para ponerse a temblar. Es para ponerse a temblar y veas que el Dios omnisciente significa esto. Que estás delante de ese Dios omnipotente, que está en todas partes también y que además todo lo sabe, aún las intenciones del corazón. Pero aún así, la esperanza del cristiano o del hipócrita es que de alguna manera el Dios justo de toda la tierra, el Dios que sabe todas las cosas, el Dios que mira mis pensamientos y discierne mis intenciones, y dice la Escritura, hablando como un gran cirujano que puede abrir y partir y separar y disecar perfectamente un músculo de un nervio y una arteria y poder llegar hasta el punto donde tiene que hacer la operación sin dañar nada del tejido circundante. Bueno, eso es lo que hace la palabra de Dios cuando dice que separa, que discierne, que hace a un lado. Dice la Escritura que esa espada de dos filos que penetra, parte el alma y el espíritu, saca las cosas que son de tu alma y las separa de lo que es tu espíritu. ¿Y cómo es esto? A lo mejor en el cuerpo físico alguien dice, pues es bien difícil, pero imagínate separar las cuestiones del alma y las cuestiones del espíritu. Y el Señor lo hace con su palabra y lo separa, lo discierne. Y luego dice, las coyunturas y los tuétanos, ahora va a dos partes que son tan inseparables. O sea, en el cuerpo humano es algo que está tan unido, tan pegado, que es bien difícil poder llegar a un lugar donde están pegadas estas dos estructuras. Y dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pensamientos e intenciones. Ese es el Dios delante del cual estamos. Es el Dios delante del cual usted y yo venimos y nos paramos los domingos por la mañana para alabarle. Él está viendo con qué intención estás abriendo tus labios y levantando tus manos, si es que las levantas. Pero si lo haces con un corazón no arrepentido, con un corazón que está lejos de ti, Él puede probablemente con tristeza alegrarse con aquellos que lo hacen con un corazón sincero, pero con mucha tristeza y enojo decir, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cuando levantas tu voz para decir amén a una oración, cuando ni siquiera pusiste atención a lo que se está pidiendo, ¿verdad? Pero bueno, ya dijiste amén, está bien. Pero Dios sabe, Dios conoce las intenciones del corazón. Pero de alguna manera conservamos la esperanza de que Dios me juzgue a mí de manera diferente a como juzgue a aquel otro o aquel otro. Yo sé, y peor para mí, porque sé delante del Padre, delante del Dios, delante del cual estoy, y tengo la esperanza hueca, la esperanza vana, de que de alguna manera Dios me va a juzgar a mí diferente que al otro. Que Dios va a usar una medida, una regla más blandita para cuando le toque hablar conmigo, para que cuando le toque tratar conmigo. Que cuando Dios trata en la vida de mi hermano y podemos decir, ándele, qué bueno. No, si yo le decía, ¿desde cuándo le dije, hermano Pedro, ya no andes en eso, hombre, ya retírate de esas cosas, ya camina derecho, hermano Pedro? Pues mira, ¿ves? Por eso Dios te está tratando así, de esa manera. Somos duros, ¿verdad que sí?
y decimos, ojalá y Dios cuando venga a hablar conmigo use una medida más blandita, que no use la vara más dura, porque me va a ir mal. Entonces decíamos la semana pasada también que el moralista, el hipócrita, comete esos dos errores. Agrava, pero enormemente, el pecado ajeno, pero cuando se trata de su propio pecado, ablanda o baja el estándar que Dios está dispuesto a usar y dice, no, conmigo las reglas son diferentes, conmigo esas reglas no aplican. No, todo aplica, porque Dios no hace acepción de personas. Cuando esto hacemos, hermano, atraemos mayor juicio sobre nosotros mismos. Esa comparación que le hacía hace un rato con relación al pueblo de Israel y el mundo religioso de hoy. Vaya a Hebreos, bueno, estamos en Hebreos, ahora vaya al capítulo 12, por favor. Capítulo 12 de Hebreos y verso 25. Y Hebreos en los primeros versículos, en los primeros capítulos nos habla de que no deseches al que habla, no deseches al que habla. 12:25 dice, mirad que no desechéis al que habla. ¿Quién es el que habla? Dios está hablando. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero aún ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros, ¿qué cosa, hermano? Un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Usted y yo tenemos que ser conscientes delante del Dios que estamos. Habiendo recibido nosotros un reino inconmovible, somos conscientes de que la salvación que Dios nos ha dado es inconmovible. Nadie nos va a poder arrebatar de la mano de nuestro Padre, nadie. Ninguna cosa creada, ni lo alto ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ninguna circunstancia, nada me puede separar. Hermano, somos conscientes de esa salvación, somos conscientes de que hemos sido llamados para estar en ese reino inconmovible. ¿Qué debe producir en nosotros? Ahí mismo tiene la respuesta. Recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos ¿qué cosa? Gratitud. Gratitud. Y esa gratitud, el ser agradecidos por lo que Dios nos ha dado sin merecerlo, debe producir en nosotros un anhelo y una necesidad de servicio, de estar sirviendo, de estar haciendo, de estar predicando, de estar hablando, de que todo lo que hagas sea basado en esa gratitud, en esa gracia que Dios le ha dado, en eso que Dios nos ha dado, no como una obligación, sino como una gracia, como un favor inmerecido. Rehusaron escuchar a Dios cuando Dios les habló en la tierra en relación a la ley. ¿Cuánto más responsables seremos nosotros, hermanos? ¿Cuánto más responsables seremos nosotros si desatendemos este mensaje del Evangelio? ¿Cuánto más responsable será aquel que pudo haberse pasado una buena parte de su vida sentado en una banca, en una silla de iglesia,
Y como dice el profeta, ¿sí? Llegó la primavera, llegó el invierno, pasó el verano y no fueron salvos. Escuchando mensaje tras mensaje, escuchando llamado tras llamado, escuchando oración tras oración, y año tras año, cuántas navidades celebró en la iglesia y nunca fue salvo. ¿Cuánto más responsable será él que aquellos a quienes nunca se les predicó el evangelio? Hebreos capítulo 2. Verso 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Cómo escaparemos, hermano? ¿Cómo escaparemos? ¿Cómo piensas que escaparemos? La única manera en la que una persona que ha escuchado el evangelio y no se ha arrepentido puede escapar del juicio de Dios es precisamente arrepintiéndose de sus pecados. Tenemos que seguir insistiendo con la palabra de Dios. Tenemos que seguir insistiendo con el mensaje del evangelio una y otra vez y no te canses de decir las mismas cosas. Que la gente necesita arrepentimiento. Que no haya un corazón como lo hubo en Jonás, que él esperaba que pues yo ya les avisé, si quieren arrepentirse, y si no, yo desde acá los veo, me subo acá a este cerro para ver cómo los va a destruir, nada más para que no me salpiquen, ¿verdad? Que no me salpiquen con toda la sangre que va a correr aquí en Nínive. No, hermano, debe haber dolor por las almas que se están perdiendo. Debe haber dolor. Tú sabes, y queremos ignorar a veces, porque son seres queridos, pero si mueren sin Cristo, ¿sabes el destino eterno a dónde van? A veces queremos decir, bueno, escuchó, ¿sí te acuerdas que una vez él como que sí hizo la oración? ¿Sí te acuerdas que él hasta iba a la iglesia? ¿Sí te acuerdas? Ay, a mí se me hace que sí era. Y queremos descansar en eso, cuando solamente Dios sabe, por supuesto, si esa persona llegó o no a arrepentirse. Tenemos que estar insistiendo con dolor, con urgencia a la gente que se arrepienta, porque es la única manera. Mire, nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. Nadie, no hay otro camino. No hay otra forma, no hay otra más que a través de Jesucristo, el arrepentimiento de sus pecados y ser lavados en la sangre de Jesús. No hay de otra manera. Dios juzga también sobre otra base que es en la persona la culpa. Mire, la verdadera culpa de una persona es común la culpa a todos los seres humanos. Y vamos a ir a Romanos nuevamente, por favor. Todos los seres humanos tenemos algún sentido de culpa con relación al pecado. Capítulo 2 de Romanos dice aquí y dice el verso 4: ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Menosprecias las riquezas. Menosprecias las riquezas de su benignidad, de su paciencia y de su longanimidad. Esa palabra longanimidad, probablemente si usted la ha leído en varias ocasiones, igual que yo, nos cuesta trabajo entenderla, pero no es más que un juicio retrasado. El juicio estaba para que hoy se te cortara la cabeza, pero Dios en su longanimidad pospone, dilata, se espera un poco más para que se cumpla esa sentencia. Es contener el juicio, es una tregua, es posponer el juicio. Eso es longanimidad.
Menosprecias las riquezas, menosprecias las riquezas. Mire, esa palabra de riquezas, usted la ha escuchado en otro contexto, pero vamos a ver dos de ellos solamente. Bueno, Efesios capítulo 1, por favor. Efesios 1. Efesios 1 y verso 7. En quien tenemos redención, acaba de decirnos que nos hizo aceptos en el amado, en Jesucristo, y en ese amado en Jesucristo dice, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, esas riquezas de su gracia. Y luego vamos al capítulo 2 de ahí mismo de Efesios, y usted sabe que Efesios 2 nos habla de cuál era la condición de nosotros antes de ser salvos, y luego dice la Escritura en el verso 4, cuando ya acaba de describir que usted y yo estábamos muertos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, y luego ese precioso pasaje, ese precioso versículo 4 de Efesios 2 que dice, pero Dios, que es ¿qué? Rico en misericordia, rico. Esas mismas riquezas son de las mismas que nos habla Romanos 2, y dice, pero tú menosprecias esas riquezas. Mira, Dios ha tenido contigo no poca misericordia. Él es rico en misericordia. Pero tú menosprecias esas riquezas de misericordia. Las has menospreciado. Vuelva a Romanos. O menospreciar las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad debe guiarte, te guía, te lleva, te espera. Con paciencia te espera. ¿Para qué? Para el arrepentimiento. No es que ya lo hiciste tonto, perdón por la expresión. No es que ya lograste salirte con la tuya y no va a pasar nada. No es que Dios lo agarraste descuidado cuando Él estaba en otra parte y entonces tú pudiste hacer ese pecado y nadie se dio cuenta. No, Dios es rico en misericordia. Dios es paciente. Y Dios lo único que espera en esa paciencia es que tú procedas ¿a qué? Al arrepentimiento. Al arrepentimiento. En todo pecado voluntario, hermano, y un pecado voluntario se le llama cuando tú ya sabes que algo es malo y lo haces. En todo pecado voluntario hay una actitud de soberbia y de altivez contra Dios y de decirle, lo que tú dices ni lo creo, ni lo espero y no me interesa. No me interesa. Menosprecias. Mirar hacia abajo significa la palabra menospreciar. Entre más gracia mostraba Dios al pueblo de Israel, más duros eran, más difíciles eran, más engreídos se volvían. Israel más desairaba a Dios hacia su gracia, hacia su paciencia. A pesar de que probablemente por ahí les llegaban las historias de lo que les pasó a los hijos de Coré, lo que les pasó a los hijos de Aarón, lo que le pasó a María y a Moisés, a María y a Aarón, de un Dios santo. Eran juicios de Dios contra las personas y aún así la gente se envanecía y
seguían haciendo lo que bien les parecía. Todos hemos experimentado esa bondad y esa misericordia y esa paciencia. Todos. Pero estamos tan acostumbrados a abrir los ojos en la mañana que ya ni siquiera decimos, ay, estoy vivo, estoy despierto. Gracias Dios porque estoy despierto. Estoy tan acostumbrado, bueno, a lo mejor ahora somos un poco más conscientes, ahora que muchos de nosotros estuvimos o estuvieron pegados a un oxígeno, ¿verdad? Un tanque de oxígeno. Pero somos tan, estamos tan acostumbrados a respirar sin dificultad, que lo damos por hecho, damos por sentado que el siguiente respiro que vamos a dar va a ser igual. No sabes si va a ser el último suspiro que vas a dar. Estamos tan acostumbrados a comer. Somos tan inconscientes de que cada bocado de pan que llevamos a nuestra boca es por la misericordia de Dios. Que la ropa que llevamos puesta, que los zapatos que nos ponemos, que el techo donde dormimos, que damos por hecho y damos por sentado que me lo merezco. He trabajado mucho, he estudiado mucho, me lo merezco. ¿De veras? ¿Quieres que Dios te dé lo que mereces? Es su paciencia, es su bondad. Estamos delante de un Dios que ha sido bueno con nosotros. Menospreciar es eso, es dar por hecho que Dios me lo va a dar. Es más, si ayer me fue bien, hoy me va a ir mejor, porque Dios me va a dar algo mejor. ¿De veras? ¿Está obligado Él a hacerlo? Y mañana me va a ir mejor. ¿Estás seguro? ¿Qué dice Santiago? Hay de aquellos que dicen que me levantaré y voy a ir y voy a venir y voy a vender y voy a traer y voy a... Cuánta jactancia, ¿verdad? Cuánta presunción, cuánta soberbia. Pero hermano, esa paciencia, la palabra paciencia que se usa aquí en Romanos, se usaba frecuentemente para referirse a un gobernante poderoso que estaba en condiciones de vengarse sobre alguien, pero contenía ese deseo de venganza. Era tranquilo, se tranquilizaba y no ejercía ese poder para destruir a una persona o a un pueblo. Nos dice el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3:9, Él es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, que ninguno muera sin Cristo. Él es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno llegue a morir esta vida sin haberle conocido, sin haber hecho las paces con Dios. Dios está enemistado contigo. Es necesario, te rogamos, dice el apóstol Pablo, te rogamos, reconcíliate con el Señor. Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuánta paciencia, cuánto amor, cuánta bondad. Un versículo que usamos muy frecuentemente para con los de afuera, pero también para con nosotros, hermano. No olvide, Dios es bueno, Dios espera su arrepentimiento. Nada más un ejemplo rápido de la paciencia de Dios. 120 años de que fue anunciado el diluvio hasta que empezó a caer el agua. ¿Cuántos? 120 años. Y la gente no se arrepintió. 800 años de que Dios advirtió al pueblo de Israel para el arrepentimiento, y si no los iba a entregar a otras naciones para que hicieran labores de esclavitud. 800 años esperó Dios hasta que ellos fueron llevados en cautiverio y no se arrepintieron. El propósito de Dios, de su benignidad, no es
dejar sin castigo. El juicio es verdad, será, va a ocurrir, va a ocurrir. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Tu dureza y tu corazón no arrepentido, un corazón duro, un corazón endurecido. La palabra dureza viene de una palabra que es esclerosis, escleroso. ¿Ha oído la palabra esa en alguna enfermedad? Sí. Esclerosis múltiple es una de ellas. Ateroesclerosis, arterioesclerosis, son diferentes, pero en las dos viene la palabra esclerosis, que es endurecimiento. Cuando las arterias se endurecen, se hacen duras, cuando el corazón se hace duro, cuando ya no puede trabajar bien porque se ha endurecido. Eso es lo que pasa con un corazón que escucha y escucha y escucha y se endurece ante el Evangelio. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Nos gloriamos de la bondad de Dios y de su paciencia y no nos arrepentimos. Nos acostumbramos a un grado de pecado. Bueno, no he fornicado, no he adulterado, no he matado. Pues no, porque si no ya te hubieran metido a la cárcel, ¿verdad? Pero has mentido, has chismeado, has robado poquito, pero has robado. ¿Sí me explico? O sea, hay otros pecados, pero son pecados como que dices, pues los de cualquiera, hombre. O sea, tampoco seas tan duro, hermano. O sea, tranquilo, bájale, ¿no? No, hermano, no te acostumbres a ese nivel de pecado. O sea, si has batallado con ese nivel de pecado permisible, moralmente aceptable y hasta a lo mejor deseable, el chismear, el mentir, el hablar de otra persona, no, dice, todo sea hecho sin murmuración. No mintáis los unos a los otros, hablad verdad cada uno a su prójimo, que tus palabras sean sazonadas con sal, que tus palabras sean buenas para la sana edificación de los oyentes, que tus palabras, o sea, tenemos que ir cada día mejorando nuestra forma de vivir, y no tú, sino la gracia de Dios sobre ti. Estoy batallando con estos pecados, muy bien, qué bueno que ya no eres de los que se echan con varón, qué bueno que ya no eres de los afeminados, que ya no eres de los adúlteros, de los borrachos, de los maldicientes, ya no eres todo eso, pero ahora eres llamado a un nivel de santidad cada vez mayor. No te acostumbres a vivir en ese nivel, con ese nivel de pecado, no te endurezcas. No te endurezcas, no te acostumbres a vivir en ese estándar. Menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Ira para el día de la ira. Hay un día cuando la ira de Dios va a ser manifestada. Hay un día cuando la ira de Dios que ha sido contenida, que Él ha tenido esa paciencia. Acuérdense lo que dijimos. Tengo todo el poder para ejercer mi juicio en este momento, pero soy paciente. Soy paciente para contigo. Un día más de gracia, un día más de vida, un día más de oportunidad para el arrepentimiento. Ira para el día de la ira y de la revelación. ¿Qué es revelación? Descubrimiento, para correr el velo y dejar que venga y que caiga lo que es el juicio de Dios, el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Terminamos en Apocalipsis capítulo 20, por favor, y usaré
el tiempo que me resta para meditar sobre este pasaje que ya ha sido muy escuchado. Apocalipsis capítulo 20 y verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre. ¿Ya está ahí, hermano? 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y el que no estaba inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es el juicio del gran trono blanco. Esto es el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Este es el juicio. Sin duda ocurrirá. Sin duda ocurrirá. Cuando alguien habla sobre el infierno o cuando alguien habla sobre el diablo, casi en cualquier medio que lo haga, es juzgado y se le llama ignorante, anticuado. Incluso en los medios cristianos. Pero ocurrirá, hermano. Ocurrirá, sin duda ocurrirá. No te equivoques. Dios no puede ser burlado. Te puedes burlar de mí, te puedes burlar del pastor, del líder. Te puedes burlar de tus papás. Te puedes burlar de tus abuelos, de tus hermanos. A todo mundo puedes engañar, pero no te equivoques. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo también segará.